Nuestra reflexión en esta mañana la he titulado El hombre y la necesidad de la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, Jesús hablando a los griegos, a los hebreos, perdón, y dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué buena respuesta a esta palabra tan hermosa. También el mismo Jesús le respondió a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto sucedió en la tentación de Jesús. Entonces, la pregunta que podemos hacer hoy en esta mañana: ¿por qué Jesús dijo que era necesario, no solo era necesario vivir del pan físico, sino del pan, o sea, en este caso, la palabra de Dios? Sencillamente porque nosotros, el ser humano, es tripartito. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo físico y tenemos el alma. El espíritu es invisible y el alma es invisible, y el cuerpo es el físico. El espíritu está compuesto por la conciencia, la intuición y la comunión. El cuerpo físico está compuesto por la fisiología, morfología y anatomía. Y el alma está compuesto por las emociones, voluntad y mente. Entonces, dése cuenta la necesidad, ¿sí? Entonces, Dios tiene que tratar en la dimensión espiritual e intervenir en la parte espiritual y en la parte almática de la persona. Y también actúa en la parte física. Esa es una gran necesidad. Entonces, por eso es que la palabra de Dios, el hombre necesita de una u otra manera, aunque creas o no creas en Dios, tú necesitas de la palabra de Dios. Podríamos decir que la palabra de Dios en Timoteo, 2 Timoteo nos dice que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el hombre necesita la palabra de Dios, pues hace que el hombre sea sabio, o sea, que el hombre consiga la sabiduría, ¿sí?, a través de la palabra de Dios para alcanzar la salvación en Cristo, el camino a la salvación por medio de la fe. Es por medio de la palabra de Dios que podemos saber si somos salvos o no. Y esa es la gran importancia por la cual Jesús dijo: porque no solo de pan vivirá el hombre. También dijo, dice la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada para los creyentes. En Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mire, la leche espiritual dada sin engaño, o sea, sin hipocresía, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Entonces es importante, mire la necesidad por la cual Jesús expresó esta palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Entonces podríamos decir, un niño nace. La primera necesidad que tiene el niño apenas nace es leche, tomar leche, ¿sí? Y él empieza a crecer. Dese cuenta que la primera necesidad de un niño no es ir a la escuela, es ser nutrido. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, tenemos que ser nutridos con la palabra de Dios para que por ella podamos vivir y crecer. La preparación secular viene después. La primera necesidad es nutrirnos, y nosotros, como usted como creyente, como seguidor de Dios, debe ser nutrido totalmente de la palabra del Señor. Podríamos decir, al igual luego como un niño que crece y está saludable por haber comido bien. O sea, si el niño se nutre bien, crece robusto,
alentado con toda la fuerza, con toda su energía. Lo mismo sucede en la vida del hombre. El hombre separado de la palabra de Dios no podrá crecer espiritualmente ni podrá crecer secularmente. Porque a veces basamos, no, que la palabra de Dios es para los creyentes, no. La palabra de Dios es la palabra de Dios para todo ser humano. Es para el hombre. Es para ti, creas o no creas. Es para el creyente y para el no creyente. El lenguaje de Dios es su voluntad para todo el género humano. De modo que todo género humano tiene una necesidad urgente de la palabra del Señor para que pueda crecer saludable, hablando espiritualmente, y pueda tener una vida humana, relacionarse con los demás humanamente, vivir una vida saludable en medio de una generación perversa y maligna, vivir de manera saludable en comunidad, en comunión los unos con los otros. Por eso es necesario que seamos nutridos, sí, nutridos de la palabra de Dios, para que a través de esa leche saludable que es la palabra de Dios, podamos tener comunión con Dios y con los hombres. Esa es la gran necesidad por la cual Jesús dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, la palabra de Dios también nos permite que el hombre sea regenerado. Por eso es que decía anteriormente, no es solo para creyentes, es para todos, porque por medio de ella somos regenerados. En primera de Pedro dice, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Qué hermoso es analizar este versículo, esta expresión que Jesús habló. Para cualquiera puede ser la manera simple, pero tiene un lenguaje muy profundo. Jesús, cada vez que nuestro Señor hablaba y abría sus labios, los hablaba con una sabiduría. Parecía que de sus labios destilara miel, como dice la palabra del Señor. Podríamos decir un poco más, ser regenerado, por decirlo así, es volver a renacer de nuevo con la vida de Dios. Esto es lo que es un principio, ¿sí? Nos sucedió cuando fuimos salvos. En el momento que somos salvos, recibimos ese principio para comenzar a ser regenerados. Por eso que la importancia de la palabra de Dios es contundente en todo ser humano. Me refiero a todo ser humano. No me estoy refiriendo al que ha creído. Si tú no crees, creas o no creas lo que Dios ha dicho, eso es. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Mire esta expresión. Escrito está, le repite Jesús a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es eficaz, necesaria para nuestro crecimiento espiritual, económico, familiar y en el entorno social. Por eso es que si entre más creyentes en la palabra de Dios existieran, tuviéramos un mundo transformado, porque hubieran personas que temieran a Dios y hubiera menos delincuencia, hubiera menos peligro en los países, en las naciones, y viviéramos quieta y sobriamente, porque la palabra de Dios nos llevaría a ese estado. Desafortunadamente los seres humanos creen y piensan en otras cosas, pero aunque el hombre piense y crea en otra cosa, la palabra de Dios está por encima de cualquier pensamiento y voluntad humana. La palabra de Dios no solamente es nuestra leche espiritual, sino que es también nuestro pan espiritual. Debemos sostenernos, alimentarnos todos los días, así como alimentamos el cuerpo, la parte física, debemos alimentar nuestra parte espiritual. Nuestra vida espiritual depende de nuestra nutrición diaria. Esa nutrición, esa comida, ese alimento diario nos brinda esa nutrición espiritual, ¿sí?
y empezamos a crecer, a desarrollarnos por comer bien, o sea, alimentarnos bien espiritualmente. Todos necesitamos de este alimento espiritual, el cual necesitamos para nuestro desarrollo, ya sea social, económico, en cualquier esfera social del mundo. Necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace creyentes o personas cabales, personas que tengan una mente equilibrada. O sea, cuando se van a hacer negocios, se van a hacer cosas, tenemos ideas, proyectos, la palabra de Dios dice, porque toda escritura es, por decir, toda escritura es dada por alimento de Dios y es útil para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios quiere decir que nos convierte en personas maduras, ¿sí? Para llevar una vida equilibrada, para llevar una vida mesurada, para llevar una vida segura. Ella nos conduce a seguridad eterna. Jesús dijo, escudriñad la escritura, porque ellas son las que hablan de mí y ellas le llevarán a la vida eterna. A la palabra de Dios hace que los creyentes seamos hombres y mujeres cabales, enteramente equipados, listos para hacer la obra de Dios. En esta mañana quise compartir contigo esta reflexión. No ignores la palabra de Dios. Sí, puede ser abogado, puede ser médico, puede ser el mejor científico. La ciencia descubre lo que ya la Biblia lo ha dicho. ¿Sí? La ciencia se preocupa por cada día por descubrir y no estamos en contra de la ciencia, porque recuerde que las escrituras misma Biblia dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. De modo que tanto el científico, el médico, el letrado, el doctorado en la especialidad que sea, necesitas de la palabra de Dios. ¿Y por qué necesitas de la palabra de Dios? Precisamente porque tú eres una persona tripartita. Tú tienes un espíritu que se alimenta de lo espiritual. Tienes un cuerpo que se alimenta de la parte física y tiene un alma que es sustentada y es transformada por la palabra de Dios. Te quiero repetir, tienes un espíritu, donde dice la Biblia que somos tripartitos. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irrepresibles para venir el Señor. De modo, amigo, que en esta pequeña reflexión te invito a que leas la Biblia, la palabra de Dios, la cual te puede hacer sabio para alcanzar la salvación, la sabiduría que viene de lo alto, y de esta manera conquistar tus sueños y los sueños que te ha trazado en el mundo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.